Hola a todos, sean muy bienvenidos de nuevo a este programa. En el día de hoy me gustaría profundizar un poco sobre diagnóstico del déficit atencional con hiperactividad en niños de primero hasta aproximadamente sexto básico, que es del rango etario de entre los 6 a los 11 años más o menos. Y si tienen alguna duda, saben que pueden contactarme por las redes sociales que van a estar en la descripción: Spotify, Overcast y Apple Podcast. Para comenzar este capítulo me gustaría hacer un resumen de lo que es el déficit atencional con hiperactividad, por si es que me están escuchando personas que no estén tan interiorizadas en el tema, para que puedan aprender un poco más. El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la infancia y su diagnóstico se suele realizar en la primera infancia y en la infancia intermedia. Los niños con déficit atencional tienen problemas generalmente para prestar atención y también para controlar sus conductas impulsivas, es decir, que pueden actuar sin pensar cuál va a ser el resultado y pueden ser excesivamente activos motoramente, mentalmente y físicamente en general. Los signos y síntomas de los niños con TDAH es que pueden fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, moverse nerviosamente, hablar demasiado o hablar sobre otras personas, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, para respetar turnos, tanto de habla como en los juegos, o tener dificultades para llevarse bien con otros. Esto se nota mucho en el aula porque son niños que les cuesta, por ejemplo, estar centrados en una sola tarea que les dé el profesor o profesora, o que les cuesta mantenerse sentados, por ejemplo, por más de 15, 20 minutos, o incluso hay niños con un TDAH más severo que les cuesta mantenerse sentados por más de 5 minutos. Hay 3 tipos de déficit atencional de acuerdo a cómo se va a presentar en el niño, en la niña. El principal es el que predomina la falta de atención, es decir, que al infante le cuesta regularse, organizarse y enfocarse en una sola tarea o situación debido a que tiene una falta de atención que le impide hacerlo. El segundo tipo es el que predomina la hiperactividad. Esta persona se mueve nerviosamente, habla mucho, le cuesta respetar turnos, es inquieto. Son estos niños, como mencioné anteriormente, que les cuesta mantenerse, por ejemplo, sentados en una silla. Y la combinación mixta, que son síntomas de los dos anteriores, es decir, que presentan síntomas de falta de atención y de hiperactividad. Teniendo entonces eso en mente, quería explicar por qué yo considero que este trastorno está sobrediagnosticado en Chile y por qué es diagnosticado en niños que realmente no lo tienen. La verdad es que cuando en el colegio saben que cuando un niño no se sienta constantemente, está moviéndose de un lado para otro, distrae a sus compañeros, tienden a derivarlo al psicólogo del colegio, a la psicopedagogo, para que les den una evaluación, y generalmente cuando hacen esto, los colegios los terminan derivando hacia afuera y terminan dando un diagnóstico que generalmente es, redoble de tambores, déficit atencional con hiperactividad. ¿Por qué considero que esto está sobrediagnosticado? Es por una razón súper simple, y es que se centran principalmente en la conducta del niño y no en lo que hay detrás. Es bien sabido que la conducta de un niño está respaldada por los distintos sistemas en los cuales está inserto, tanto la familia como el colegio, como si asiste a una iglesia, si asiste a una institución, a un equipo de fútbol, a un equipo de natación. El niño se ve afectado por todos los sistemas que le rodean. Entonces, si el profesor, profesora, los psicopedagogos, el psicólogo del colegio se centra simplemente en la conducta, está obviando toda la repercusión que tienen los otros sistemas en la vida del infante y cómo estos le hacen cambiar su conducta. El infante es súper moldeable en esta época de la vida, sobre todo de los 6 a los 11 años. Por lo tanto, si algo le está afectando a su entorno, le va a terminar afectando al infante también. Por lo tanto, va a costar que preste atención o tenga una atención mantenida. Es súper importante tener en cuenta que para mantener una buena atención hay que principalmente tener una vida saludable, y el tener una vida saludable implica tener una alimentación equilibrada, implica tener una buena higiene del sueño, estar viviendo en un ambiente en el cual no hayan constantes conflictos que puedan estar agotando al infante en cuanto al estrés, debido a que en esta etapa el niño o la niña tiende a ir hacia lo que mayor le apremie, o tiende toda su energía a ir hacia la sobrevivencia o hacia el desarrollo. Entonces, si en su neurodesarrollo, en su sistema del ciclo vital, hay algo que le está afectando, por ejemplo, violencia intrafamiliar, una familia muy permisiva, una familia muy poco permisiva en el otro extremo, toda la energía del infante se va a mover hacia sobrevivir a esta adversidad y va a costar que pueda centrarse en otras tareas más simples.
También hay otros aspectos más del microsistema del infante que van a afectar tanto a su conducta en cuanto a la atención como también a su conducta en cuanto a la hiperactividad. Por ejemplo, en la cultura chilena, los chicos, las chicas generalmente se quedan hasta tarde viendo tele porque los papás les cuesta hacerlo dormir, porque los papás llegan cansados del trabajo y en vez de batallar les ponen su capítulo de YouTube, por ejemplo, y el infante se queda hasta tarde jugando, tipo 11 de la noche, incluso hasta más tarde. Esto hace que los niños duerman muy poco, de 6-5 horas, cuando un niño debería estar durmiendo de entre 7 a 8 horas. La higiene del sueño en los infantes chilenos es pésima. Segundo, la alimentación siempre está desequilibrada en la mayoría de los casos. Comen mucha fritura, comen mucha azúcar, no comen fruta. Por lo tanto, ya hay dos aspectos de la vida del niño que están desequilibrados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a un niño que se quede sentado toda la clase cuando durmió 4 horas? ¿Cómo puedes pedirle a un niño que preste atención a un texto de 2 planas cuando lo único que comió desde el día de ayer fue una bolsa de papas porque no tenían nada más que comer o porque la mamá le dio en el gusto y no quería batallar con que el niño comiera algo más contundente o algo más saludable? Hay que prestar atención a estos sobrediagnósticos y dejar de basarnos simplemente en la conducta, porque hay una gran historia detrás que puede estar afectando al niño. Otro ejemplo más que me gustaría dar es cómo quieres que un niño preste atención cuando el papá le está golpeando a la mamá o cuando la mamá está golpeando al papá, viceversa, ¿por qué no? El niño, como dije anteriormente, va a tender a enfocar toda su energía a lo que necesite hacer para sobrevivir. Por lo tanto, no va a poder estar al 100% en una clase si la familia en la que vive, por ejemplo, es disfuncional en temas de violencia, en temas de abuso psicológico, abuso físico. Hay muchos otros trastornos también que pueden confundirse con el déficit atencional, como lo puede hacer un trastorno de ansiedad por separación, que le cueste despegarse o desprenderse de su cuidador con el cual tenga un vínculo emocional estrecho. Si el niño, por ejemplo, ya no está llorando ahí en la sala como en kinder, porque claramente le da vergüenza llorar frente a sus otros compañeros, pero sin embargo está con esa preocupación en la mente de qué estará haciendo mi mamá, y va a estar con esta ansiedad y con esta inseguridad y no va a poder prestar atención. O sea, es cosa de que pensemos cómo estamos nosotros atendiendo una clase, atendiendo a un paciente cuando tenemos una preocupación grande en nuestra vida privada. Cuesta. Entonces, para un niño que todavía le cuesta regularse, es más difícil aún. ¿Cómo va a prestar atención al 100% un niño que en la casa está pasando por problemas económicos, que el papá llora todos los días? Es complicado, ¿cierto? Entonces invito a las personas que estén escuchando esto y trabajen con infantes a ir más allá de la conducta y hacer principalmente una buena anamnesis. Si eres pedagogo, si eres parvulario, lo principalmente que tienes que hacer es hacer una buena anamnesis para poder hacer una buena derivación. En el caso de ser terapeuta, psicólogo o psicóloga, es importante establezcas un plan terapéutico, no tan solo con el infante, sino también con su familia, para que puedas indagar en que el niño está siendo síntoma de algo que está pasando en su casa. Y porque es importante no sobrediagnosticar el déficit atencional. Un diagnóstico es una carga estigmática muy grande en el niño, en el infante. En el colegio, cuando vean, por ejemplo, este niño tiene déficit atencional, lo avaló un psiquiatra, lo avaló un neurólogo, los profesores tienden a verlos con otro ojo, los de UTP tienden a verlos con otros ojos también. Entonces esto le va a afectar al niño. Además, hay familias que no tienen el conocimiento en salud mental y que al recibir un diagnóstico como este se les viene el mundo abajo. Entonces también hay que tener empatía con las familias detrás de estos niños. No puedes llevar a un niño a que lo traten con pastillas cuando el problema es que sus papás pelean a golpes, porque no va a solucionar nada, porque el niño va a estar dopado, la niña va a estar dopada y van a seguir habiendo estos problemas y el niño va a seguir preocupado por dentro, independiente de que esté dopado o dopada. Por eso es súper importante que se averigüe cuál es el problema que está detrás de esta conducta. Bueno, este sería el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden hacérmela en mi Instagram, imagopsicología, o en el Twitter que voy a dejar en la descripción de este capítulo del podcast, ya que abrimos Twitter. Tengo muy poquitos seguidores, literal estoy yo y mi pareja, así que si quieren seguirme, recomendarme nuevas temáticas, quizá interactuar un poco, me serviría mucho para saber qué es lo que quieren que hable a futuro, y cualquier cosa me pueden hablar por internet. Eso, nos vemos en el siguiente capítulo.